Y bueno amigos, todo listo para un nuevo video que bueno, este viene bastante cargadito porque vamos a repasar unos 3 videos que vienen brutales por diferentes motivos. Vamos a escuchar una entrevista que le hicieron a Jordi Alba en el que bueno, este señor ha optado por decir pues que lo de Negreira pues nunca se notó, prácticamente es lo que vino a decir y es que es absolutamente de locos. No vamos a tener que ir pausando porque bueno, efectivamente hay unas imágenes por las que me pueden bajar el video y no es lo que se quiere, por supuesto. Les voy a pedir una sola cosa a cambio porque también vamos a repasar algunas otras cosas que me han parecido más que interesantes. Por ejemplo, creo que fue en la COPE en la que un tipo pues intentó poner por encima a Mbappé de Cristiano y le pusieron en su sitio. Bueno, la verdad es que viene bastante cargadito el video. Les voy a pedir una sola cosa a cambio, es la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, arrancamos. Chicos, vamos a empezar con esto, que es lo que les decía sobre Jordi Alba y bueno, un periodista y el que le hizo una entrevista, pero vamos a quedarnos con el señor que está arriba, el muchacho que está arriba, que le dice unas cositas bastante chéveres, para ser honesto, y no creo que se me haya escapado absolutamente nada. Si ven que tengo que pausar el video de vez en cuando, es para que no me vayan a meter el copyright por las imágenes. No sé si me va a tocar editarlo y meterle alguna imagen ahí para que no siga corriendo, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. ¿Nunca has notado un árbitro que os iba más a favor que lo que tocaba? No. No noto nada. Yo creo que esta es una de las más bestias. Pobre Jordi Alba, no noto nada. La expulsión esta, o esto fue un penalti que le cometieron a Jordi Alba por Bluetooth, parecida a la tarjeta amarilla de Toni Kroos, no sé si la recuerdan. Este penalti, una tremenda agresión. Por eso no noto nada. Pobre Jordi Alba, no noto nada. Esta también creo que fue en la final de Copa, en la que, bueno, Gareth Bale hace un gol legítimo, porque sí es cierto que se apoyó un poquitico aquí, pero tampoco esto es para una falta, y terminan anulando este golazo. No notar nada en este gol anulado al Real Madrid, porque eres el que estaba ahí. Y no notó cómo Bale metió un golazo y se lo anularon. Tampoco noto nada. Esta creo que es contra el Celta de Vigo y me parece que también es escandalosa. Y aquí notaría... claro, este es un fuera de juego en la que, bueno, vean la diferencia, es que es absolutamente de locos. ¿Este fuera de juego? No, porque total son solo por 2 metros. ¿Cómo va a notarlo el pobre hombre? Es imposible que lo note. Y él se va y mete un golazo. Es que me parece de locos, de verdad. Mira, incluso sigue la jugada como si nada. Es que estaban tan acostumbrados a las negreiradas que estas cosas le parecían, me imagino que les parecían naturalmente todo. ¿Cómo va a notar eso el pobre Jordi Alba? No lo puede notar, ¿verdad? Está claro. Mira qué contento se va Jordi Alba. Esta también me pareció absolutamente bestial contra Marcelo, que si no estoy mal, es la misma temporada en la que Hernández omite aquellos 2 penaltis contra Varane, no sé si lo recuerdan, que Rafael Varane, que siendo un tipo tan tranquilo y tan calmado, tuvo que subir 2 imágenes en las que se ve claramente, muchachos, las 2 piernas que se la dejaron ahí absolutamente rayadas. Y tampoco notó ese tremendo patadón, Marcelo, que era penalti y no lo pitaron. Y notaría estas 2 patadas que eran expulsión y que no lo expulsaron. Que me parece de locos, de verdad. Y esta siempre me recuerda a mí cuando a la de Busquets, que era una doble amarilla y no la expulsaron, siempre me recuerda a eso. Notaría. Pero no solo eso, sino que empieza a protestar y más protestas y más protestas y más protestas. Viene el árbitro, le saca tarjeta amarilla. Fijaros, viene el árbitro ahora, le va a sacar tarjeta amarilla y qué recao le suelta Jordi Alba. Esto tampoco lo notó Jordi Alba. Fijaros el recao. Ahí va. Claro que no, Jordi Alba, porque tú eres un crack. Eres un crack. Desde hoy eres mi ídolo, Jordi Alba. Todo ok, José Luis, sigan. Es que me parece absurdo, muchachos. Tú te pones a repasar la época de Negreira y mira, de verdad, mira, es mejor que emitan, no sé, que emiten este tipo de cosas antes de conceder una entrevista. Digan, no, muchachos, traten de no hacer preguntas al respecto de esto mientras no se aclare. Por lo menos digan eso para no quedar en este ridículo, porque definitivamente es muy fácil ponerles este tipo de cosas a cualquier futbolista del Barça. No hay ninguno en lo que no se le pueda colocar estas imágenes y que venga a decir descaradamente que ellos no sintieron de alguna manera que los favorecían. De verdad me parece absurdo y bueno, me alegra todavía que la hemeroteca siga poniendo en su sitio estos sinvergüenzas, porque mira, eran muy buenos algunos de ellos. Por mi parte, Jordi Alba me pareció un buen lateral, pero bueno, tampoco nada exagerado. Pero obviamente, con estas ayuditas que esta gente recibía, imagínate. No, vamos a pasar a lo siguiente ya para no calentarme con el sinvergüenza este. Por cierto, amigos, ambos videos
tanto al anterior como este, como tienen imágenes de partidos de fútbol, para que no me bloqueen el video va a tener que tener un poco de edición ahí, y entonces obviamente no van a poder verlo. Pero para ponerlos en contexto, bueno, ya les voy a decir básicamente cuando empiece el video, pero sí voy a repostearlos en mi cuenta de Twitter, en la descripción la pueden encontrar por si alguien quiere ver los videos sin ningún tipo de inconvenientes, los voy a repostear. Pero vamos a darle play a este que me parece maravilloso. Primero vamos a escuchar a este señor y luego vamos a escuchar a quien le pone en su sitio de una manera impresionante. Esa cualidad no era una que tuviese Cristiano Ronaldo. Hoy ha demostrado Mbappé que esa cualidad la tienen muy pocos jugadores, que es capaz de recibir un balón en el centro del campo y él solo construirse el gol. Dios santo. Bueno, básicamente este hombre dice que Cristiano no tenía la capacidad de convertir un gol por sus propios medios, ¿no? Imagínate, nada más el hecho de comparar una uña de Cristiano con Kylian Mbappé ya me pareció ofensivo, y no es nada en contra de Mbappé. Prácticamente con cualquier futbolista que compares a Cristiano, incluyo a Messi también en este paquete, Maradona, Pelé, este tipo de futbolistas, me parece ya bastante excesivo, ¿no? Pero bueno, escuchen esto. Entonces, para que entiendan por qué voy a editar el video, aquí van a empezar a aparecer un montón de imágenes, muchachos, que no puedo colocarles por copyright, y son los goles de Cristiano, de cómo hacía lo que le daba la gana. Pero ayuden al pobre hombre, ayúdenlo, no dejen que pase esa vergüenza tan grande. Me parece increíble lo malo que es el periodismo español y lo ridículo que son de poner a estas personas en televisión. Esto te lo dice cualquier fanático loco y tú no le das ni puta importancia. Cuando le pagan a alguien en una cadena televisiva por hablar de fútbol y que te suelte esta pendejada, molesta. Yo sé que esto es lo que te han vendido, el nuevo fútbol, la nueva modernidad, el nuevo show y el nuevo espectáculo que vende. Decir que Cristiano Ronaldo no es capaz de armarse un gol desde el medio del campo. Pero a ver, alma de mi vida, ¿cómo quieres que lo arme? ¿Con jugada directa o regateándose rivales desde el medio del campo hacia adelante? ¿Cómo quieres que te lo marque? Al final te lo puede hacer porque sí, es vender la imagen del último Cristiano Ronaldo que hemos visto, que han tenido que esperar 40 años de su carrera básicamente para poder decir esto. Porque cuando Cristiano Ronaldo comenzaba su carrera era simplemente imparable, su regate, su velocidad, su sprint, su golpeo eran incontrolables. Y eso fue lo que lo llevó a tener más de 900 goles en su carrera. No creas el cuento que todo eran de penal y dentro del área, porque calidad, arte y fútbol en los pies le sobraba. No solo de derecha, de izquierda, de cabeza, como quieras te las anotaba. En su etapa en Madrid, en su etapa en Juventus, en su etapa en Manchester, un jugador de época, jugador moderno que mezclaba la potencia con la calidad, con el regate y con todo lo que quieras ver dentro del nuevo fútbol moderno. Simplemente todo un jugador moderno, el único jugador que ha logrado dominar las 3 grandes ligas, ganando todos los títulos domésticos, siendo él la máxima figura en contra del fútbol, de la prensa, de los rivales y del que se le parara. Tócate los huevos que tenga que venir un hombre de 25 años a enseñarle uno de 70 que Cristiano Ronaldo dominó el fútbol. Es que es absolutamente maravilloso, muchachos. Y por eso les dije que lo voy a repostear para que la gente que quiera verlo, pues ahí van a encontrar el video recién reposteado una vez sube el video y puedan ver las jugadas que han implementado, porque es que es demoledor. Y repito, me parece excesivo de verdad que alguien haya siquiera llegado a pensar que Cristiano podía ser comparado con, pues, básicamente cualquier ser humano que haya jugado al fútbol. Es que me parece de locos totalmente. Y bueno, maravilloso porque es verdad, o sea, era indetenible y han pasado tantos años que esta gente ahora es que están saliendo como de ese closet, pero es que, o sea, que no ha visto a Cristiano, de verdad que se tapen un poquito, por ejemplo, para que no hagan estos ridículos monumentales. Chicos, este clip recuerdo haberlo visto hace un tiempecito, pero no recuerdo haberlo reaccionado en el canal y me parece brutal. Con esto vamos a cerrar, de este culé que tiene rabiando a media Barcelona, o para no decir completa, ¿no? Analizando ya todo un poco en frío, hay que reconocer, y de verdad no sois menos culés por decirlo, qué difícil es lo que consiguió el Real Madrid en su día. Ganar 3 Champions seguidas. Es que no tiene sentido. O sea, es que ya solo ganar una Champions es tremendamente jodido. Porque es que no basta con ser el mejor. Ganar una Champions no la gana siempre el mejor. Porque tú puedes ser el mejor, pero da igual, porque puedes tener un partido malo y te vas para tu casa. Pero estos tíos la ganaron 3 años seguidos. Joder, es que no le entra a uno en la cabeza cómo lo hicieron. Y es que si nos ponemos así han ganado 6 Champions en los últimos 10 años, joder. Que es una barbaridad. Que de verdad,
Que no pasa nada por ser culé y reconocerlo. Es una absoluta barbaridad que no tiene sentido, joder, que no tiene sentido. Es que esto... Es que es una locura, ¿eh? Es una barbaridad, es que ya no es solo tema futbolístico, es la mentalidad, tío, es que es una barbaridad. A ver, ¿qué les puedo decir? Es que es absolutamente increíble y como les dije, este chico cada vez que sube un video en Barcelona, pues hay mucha gente que está sufriendo y es hasta normal detenerse a pensarlo, ¿no? O sea, no, ellos nunca van a aceptar este tipo de cosas, les duele muchísimo tener que reconocer una verdad que es demasiado evidente y cada vez se hace más evidente, sobre todo cada año que pasa que el Barça no está ni cerca de ganar la Champions. Yo creo que eso se afianza aún más, ¿no? No sé qué opinan ustedes, de momento lo vamos a dejar hasta aquí, esperando saber sus opiniones, por supuesto, en los comentarios y lo de siempre, déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao, chao.